hacer como la lectura. Dime. Cuando es el argumento de mi texto trabajo grande, es un link por la. Lo he enlazado y al copiar y pegar ese tamaño de letra. Pero no me funciona el enlace. Porque tienes que pulsar el comando. Y si no, te abre abajo y aparece. Bien. Seguimos entonces con el tema del espacio ocupado del curso. Sí. Me dices que aquí hablo de la importancia que tiene el lugar desde el que enuncias. Sí, desde el que enuncias, ¿no? Hablabas en aquel texto, hablabas un poco del lugar desde el que te sitúas como crítico, ¿no? A la hora de dar un mensaje, ¿no? Y sobre todo desde el consciente del medio que utilices y el lugar del que hablas a la hora de emitir un mensaje, ¿no? Entonces, en cierto nivel de conciencia, eso tiene que ver con la relación de poder que estás ejerciendo sobre el que escucha. Sí. Y ahí es donde no lo veo muy claro que cada estilo artístico. O sea, claro, la solución fácil es hacer como lo hemos hecho, ¿no? El documento lo hemos abierto, cualquiera puede participar, entonces cualquiera puede ser un estudiante, 2, 3, 4. Entonces, vale, pero no lo veo muy claro. Sigo viendo un enlace frontal. Sí. Hasta hace un momento en el documento que hemos abierto había otra presencia, ¿no? Sí. Aquí en las conexiones sí. Había otra conexión, porque la acabo de compartir en. Sí, sigue aquí. Lo has visto, ¿no? Respecto a la referencia que tú acabas del texto, lo que te preguntaba antes, Horacio, la texto editable, vamos a
No sé si te he perdido o... No, sigo aquí. Si quieres, pasamos, si quieres sigo avanzando un poco, porque básicamente el tema del público no avancé más, era un poco el planteamiento que tenía. Y me parecía interesante ir a la tercera pregunta que te hacía, que era la relación con nosotros, el tema de los formatos y... Porque te acuerdas que había empezado comentándote que no estaba muy convencido del sistema de marcado. Con el sistema de marcado te refieres tanto a la comunicativa, de escriba por no escriba dos. Claro. ¿Con el código que hemos utilizado o con la información que estamos dando? Ambos, quiero decirte, el código condiciona la información que damos y la cuestión que me parece es que es poco útil, y cuando me refiero a útil hablo de instrumentalización. Es decir, aparte de condicionar la conversación, que la condiciona, sí. Aparte de condicionar la que la condiciona, ¿qué? Si luego sirve. Por ejemplo, yo estaba pensando en cuestiones de visualización, ¿no? Me parecía muy interesante, claro, hablamos del propio marcado, sirve para documentar la conversación, entonces la propia conversación se autodocumenta a sí misma y genera su propio residuo, ¿no? Pero primero visualmente me parecía pobre, pero sobre todo me parecía poco articulable, ¿no? Pensaba en otro tipo de formatos de marcado que podían facilitar después utilizar sistemas de visualización de datos sobre la conversación, ¿no? Y luego, por ejemplo, la otra cuestión que pensaba era la relación que hay de esfuerzo. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Si estamos hablando, yo dejo de escribir, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y si tú estás escribiendo, dejas de hablar, y de alguna manera yo también me pierdo porque estoy escribiendo y no te estoy leyendo a ti, ¿no? Entonces hay como un esfuerzo muy grande, un porcentaje muy grande del esfuerzo que estamos dedicando al marcado, ¿no? Y sin embargo no lo... Entonces creo que primero que a lo mejor tendría que ser otro tipo de marcado, y luego habría que valorar la posibilidad de sistemas que se automarcasen o que se marcasen después, ¿no? Imagínate que a lo mejor la conversación fuera grabada literalmente, no una conversación en tiempo real, y entonces nosotros lo que estamos haciendo en el tiempo real es marcar la conversación. ¿A qué os referís con marcado? ¿Escuchaste, Ania? ¿Escuchaste la pregunta? Estoy escuchando, dame 2 segundos que te voy a... Preguntan... ¿A qué nos referimos con el marcado? Te oímos. La pregunta es que ¿a qué nos referimos con el marcado? ¿De una pregunta del público? Sí. Perfecto. Con el marcado nos referimos en el documento que compartimos a estas marcas de identidad y de posición, ¿no? Que tengo... Pero quizá podías explicar de dónde surge en origen, o sea, por qué decidimos marcar la conversación y luego a qué le llamamos... Vale. Un segundo. Básicamente, cuando de la conversación pienso en el marcado, pienso que, un poco siguiendo lo que pensaba de verdad, ¿no? Donde toda escritura, todo discurso es una huella. Una huella es una señal. Y como señal está dando lugar a signos, ¿no? Por lo tanto, hacer visible estas marcas es abrir el discurso, visibilizar la posición que ocupamos cada uno, no por un afán de claridad, que da lugar a muchas confusiones, pero es visibilizar la marca, el punto en el discurso. Igual que esta conversación no empieza cuando ha llegado el público y cuando empezamos a hablar, ni va a terminar cuando termine. Esa es la propuesta casi de cada escriba. Lo único que estamos haciendo son cortes.
de alguna manera, no sé cómo se llaman los ¿no? Horacio, que anteceden, que están al final. Se llaman marcas. Claro, me refiero ortográficamente, ¿esto qué es? ¿Me ves? Sí, ¿te refieres al símbolo de mayor y de menor? Vale. Pero como no era un guión y como no me salía el símbolo de mayor y menor. Pero lo que selecciono, que te lo voy a poner el subrayado, uy no, que no se lee nada. A ver, otro subrayado. Bueno, eso es una marca. Sí. Pues de alguna manera, si estamos haciendo cortes en un discurso que no tiene ni un principio ni un final, esta es la materia que sale cuando cortas. Es la postura o el corte. También tiene que ver con el hecho de que no queríamos representar una conversación, sino que queríamos tener una conversación real. Claro, yo creo que, yo por lo menos por lo que recuerdo de cuando empezamos a hablar de la cuestión, es de donde surge, ¿no? Que en primer lugar hablamos de la idea de la representación, ¿no? Y de que no queríamos hacer una representación de una conversación. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una conversación, ¿no? Trabajamos mucho por internet, trabajamos mucho con documentos compartidos, entonces vamos a trabajar y simplemente trabajamos delante del público, ¿no? Como haríamos cualquier sesión, ¿no? Bien, entonces de ahí surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo sabe el público que somos conscientes de que está ahí? ¿Y cómo hacemos? Pues dijimos, vamos a marcar la conversación, vamos a hacer un esfuerzo especial por describir, acotar, estructurar la conversación, documentarla para que sea evidente que no es una conversación convencional, sino que estamos haciendo un esfuerzo diferente, ¿no? Yo creo que por ahí habíamos empezado. Entonces, aunque creo que el tema de las marcas surge de ahí, veía que ahí había una colisión de fuerzas. ¿Ves que te he puesto lo del XML, ¿no? Que también yo le llamo particularmente marca, porque en realidad en un lenguaje de marcado estas son las marcas precisamente. Vale. Pero es un lenguaje un poco antiguo, la verdad. y luego, porque los temas los estamos por ahí, de hecho no tenía por ahí utilidades, ¿no? En principio ahora primero se están utilizando otros lenguajes más que nada más ligeros, como son JSON. Es otra forma de marcar, diferente, la estructura es diferente, pero básicamente es la misma, ¿no? O se podría hacer un CSV que simplemente sería, te voy a poner ejemplos, ¿vale? En el documento para que los veas. Sí. Aquí tienes un dibujo de lo que es el XML y básicamente, claro, es interesante porque el XML es un lenguaje de marcado y se basa en esa idea de las marcas. Y además es interesante porque es como una especie de metalenguaje, o sea, tú inventas las marcas que quieres, con lo cual tú puedes inventar tu propio derivado. Y en ese sentido me interesaba. Pero luego, por ejemplo, si queremos hacer ejercicios de visualización, imagínate que tuviéramos un ordenador registrando la conversación. ¿Puedes hablar más despacio? Perdón. Imagínate que tuviéramos un ordenador que estuviera leyendo la conversación, ¿no? Y la estuviera representando. Pues el XML es como un formato muy difícil, ¿no? Porque hay mucho texto. De hecho, a nosotros nos sucede que estamos escribiendo mucho texto para marcar la conversación, mientras que en otros formatos escribiríamos mucho menos, lo cual nos hace más ágiles para internet y tal. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vale. No sé si me he respondido a tu pregunta. Dime. Sí, lo intento, sí, es que me lanzo y aparte que es complicado, estoy como así en multitasking que no se me da nada bien. No he oído, yo no oigo al público, gracias, ¿qué me han dicho? Que si podía hablar un poquito más lento. Bien. Para mí está bien. Vale. A veces entendemos mejor a la que está lejos que a la que está cerca. Sí, te entiendes mejor a ti. Porque yo puedo comentar sobre lo que hablo
más compartido, que es el discurso. El código del que tú hablas es todavía más privativo. Que era justo lo que hablabas en la conferencia que pusiste antes, ¿no? Sí, he estado dando una conferencia ayer aquí en Bilbao, en el contexto del MOS, el Festival Internacional de Artes Escénicas, sobre la posibilidad de construir contratos y con una herramienta jurídica abierta en el sentido de democratizar el lenguaje y privatizado como es el jurídico, el lenguaje técnico. Yo no tengo muy claro esa idea de asociar la tecnificación del lenguaje con su privatización. Entiendo la idea. Sí. Esa idea de que el lenguaje técnico es como una especie de forma de privatizar el lenguaje, porque generas un gueto que conoce ese lenguaje y por lo tanto hay otra gente que no lo conoce y puedes comerciar con ese conocimiento, ¿no? Pero no lo tengo tan claro. Porque la tecnificación del lenguaje no produce de forma causal la privatización del lenguaje, pero es un instrumento que al convertir el código en privado en un modelo, es un lugar fácil para el que privatizar ese discurso. El hecho de que sea técnico no lo hace privado, pero si la técnica lo que implementarse es no es privado, es un espacio público abierto. Ahora tenemos todo durante la implementación de ese espacio en relación causal. Vale, sí, con el tema de la causalidad, entonces te doy la razón. O sea, no hay el hecho directo de que se tecnifique, no significa que se privatice. Acaba de desaparecer una frase y el documento, a ver, Sí, creo que sí, creo que te he hecho distraer sobre la imagen. Te he perdido. No estoy aquí. Oración. Iba aquí. Esto de desnuda es como... porque yo más que desnudo estoy rodeado de cachivaches. No, pero hay una cosa que es como en filosofía y en derecho también. En derecho es la propiedad natural. En filosofía es la vida pura. El más puro de eso, pero que es una vida desprovista. Es algo un concepto como de lo puro de lo cocido, ¿no? Pues queremos una conversación pura, no queremos una conversación profunda. Y cuando digo lo puro de lo cocido me refiero a esto. A un texto tan poderoso, mitología, conocido. Sí, estoy viendo. Perdón, de manipular de mis textos confundí, perdón, del autor. Y luego una exposición que forma parte de una de las viviendas que era lo conocido, el catálogo. Y tiene algo que ver con esta cuestión de arte conceptual y todas los conflictos en torno a la representación. A eso me refería con desnuda. Claro, pero entiendo entonces que aquí hay como un paralelismo que voy a notar entre cocido y blando y crudo y áspero. Sí.
No, estoy aquí. No, es que estamos como en distintas partes del documento y nos hemos vuelto un poco locos. Bien, dale. ¿Bien? Sí. Algo que para mí es interesante es una pregunta que me hacías muy al principio. ¿De qué relación va a tener este documento con nosotros mismos? Claro. Horacio, no sé qué significa, Hace un rato, yo creo que todavía no estabais, estaba comentando como tres aspectos que me llamaban la atención de la performance, que era una, la relación con el público, la propia relación con el formato, como el formato condiciona la conversación, aquí es un elemento decidido, pero yo no tengo tan claro si suficientemente medido, si no hay un exceso en el formato que dificulta el contenido. Pero bueno, es un poco el tema que hablamos, ¿no? Si el lenguaje es un instrumento o si existe la posibilidad de comunicación. Y la tercera sería un poco la de en relación al formato en relación a nosotros, es decir, de qué nos sirve el marcado que hacemos, qué resultado tenemos, cómo nos puede. Y es ahí donde creo que el propio formato del resultado tendría que tener utilidad no porque sea algo útil que sirva para algo, sino a lo mejor sería interesante que después se pudiera hacer una visualización de la conversación, que se pudiera hacer un trabajo derivado o una serie de conversaciones escritas y no lo tenía tan claro el otro día. Para mí, oración de hoy, ¿no? Sí. Para mí hay dos cuestiones fundamentales. Una es tiene que ver con el goce y con el placer. Estamos utilizando las funciones del código. Entonces, algo que normalmente opera de manera inconsciente está empezando a participar con nosotros en un gigante. También nos establece una marca que nos ha hecho... Espera, ¿me puedes repetir lo del código? Algo que está inconsciente. Claro, un código que opera de manera inconsciente e invisible, de repente se nos está apareciendo. Es un fantasma, es la visibilidad. Esto es un fantasma. Vale. Las marcas son fantasmas. Y las marcas son fantasmas de lo que está operando en el discurso mientras nosotros hablamos. ¿Quién habla? ¿Desde dónde? ¿En qué tono? ¿Hacia quién? ¿Para quién? ¿Es una identidad? ¿No lo es? ¿Es Spivak? ¿Es un sujeto? ¿Es Spivak 2? ¿Es otro sujeto? ¿Quién es esta N que está aquí arriba a la derecha? No plus, escoitar, porque estamos hablando con nosotros. Es una cuestión técnica, ¿no? Pero que impone a la conversación un marco muy concreto. Sí. ¿Me sigues? Te sigo. Copio. Por otra parte, como es una dificultad, porque estamos imponiendo una dificultad, también, por lo menos para mí, es un punto de placer, de reto, ¿no? Con uno mismo. Cuando si yo estuviera manteniendo una conversación, yo pudiera estar conforme como iba a estar, y estuviéramos mirando, viendo una conversación, estaríamos en las mismas dificultades, solo que no tendrían que vivir de la misma manera. Dificultades con la frontalidad frente al público, preocupaciones, cansancio, de si realmente somos capaces de mantener su atención, marcas de gente que hablan, tú hablas, yo hablo, que probablemente sean tan funcionales respecto a nuestras realidades como los que estamos estableciendo ahora
a la fluidez de la comunicación. Bien. Es decir, que lo que hay es una explicitación de lo poco fluida que es realmente y de lo condicionada que está por el lenguaje. Sí. Estamos repitiendo. Bueno, Es fantástico. énfasis. Entonces, cuando estaba un poco pensando en la cuestión de la utilidad, ahí era un poco cuando estuve recordando el experimento que hicimos del text-to-speech, ¿te acuerdas? Del reconocimiento de voz. Sí. O al revés, speech-to-text. ¿Podemos hacerlo ahora? Voy a buscar, no creo, Vale. porque además me costó encontrar. Nada, no te preocupes. Pero deberías tener por ahí el extracto de conversación. Me parecía interesante. Dime. Si no, ya lo buscaré por ahí. Claro, la idea de que eso, como hay un esfuerzo muy grande por marcar, tratar de reducir ese esfuerzo mecanizándolo de algún modo, es decir, que sea un ordenador el que lo haga. Claro, introduces una dificultad, pégalo si quieres, introduces una dificultad técnica muy grande y probablemente el proyecto se nos iría de las manos, pero esa idea como de una tercera presencia que está vigilando la conversación y marcándola podría ser una posible vía, ¿no? O nosotros mismos, lo que te decía, de grabar la conversación normal y luego que la performance consista en el marcado en tiempo real, ¿no? Es decir, si se separa ese proceso por la vía de una tercera persona o un ordenador que hace el marcado, que hace o separarla en el tiempo, hacer la conversación y el marcado. No te entiendo, gracias. Claro, si el marcado se hace en otro momento, porque si primero se hace la conversación y luego se marca, digamos que hay un modelo en teoría más eficiente en tiempo. Y luego la otra opción sería que un ordenador interpretase la conversación y en lugar de estar transcribiéndola, la estuviera marcando. Era lo que te decía. O sea, que en lugar de hacer un text-to-speech que está literalmente reconociendo palabras y sumándolas, que estuviera tratando de marcarlo. No me parece viable, técnicamente, pero me parecían como posibles reflexiones en torno al formato que hemos hecho que están ahí, que son pensables. Y otra posibilidad que sí que veo más factible y es así que por eso pensé en que teníamos que cambiar el modelo de marcado, era la visualización. O sea, me parece interesante que este formato fuera más útil en el sentido de visualización, ¿no? Si yo quisiera hacer ahora una visualización de este texto que no fuera tan lineal, que fuera más asociativa, como estamos trabajando, ¿no? Juntando imágenes, hipertexto, este formato me resultaría bastante peliagudo. ¿Bastante?
bastante peliagudo. Era un poco lo que lo que hablábamos del significante flotante. Voy a anotarlo. Sí. Anótalo. ¿Yo sabes qué voy a hacer? Dime. ¿Has visto esta última frase de la traducción del ordenador? No la subrayo. Esta. Sí, amor. Pero yo ¿Esto qué es? no lo sé, pero como se parece tantísimo a lo que yo escribo en poesía, me lo voy a poner como un poema en el blog de poesía. Un poema generativo. Sí. Ay, leído. ¿Qué pasó? Nada. Me he salido sin querer. Voy a buscar esto a ver si sale algo. Vale. Otra cosa también. Dime. Este ejercicio es una renuncia de intimidad tremenda. Yo limpio el escritorio antes de estas cosas, ¿sabes? Bueno, yo creo que éramos conscientes, no sé si lo llegamos a hablar, pero ahora porque yo estoy delante, pero en algún momento hablamos, claro, de la idea del escritorio como espacio íntimo. No sé si recuerdas ese proyecto que tenía yo, lo voy a poner, no sé si funcionará porque estas cosas antiguas, ¿a dónde van? El de Roommates. Sí. Era un poco por ahí, ¿no? El tema de la intimidad en Internet, que en este caso eran vídeos de los cuartos, pero es un poco lo mismo, ¿no? Si hicieras una foto del escritorio de una persona, también dice mucho de esa persona, ¿no? Ya. ¿Por qué no puedo acceder a ese? ¿Y la web funcionará? Este era un proyecto sobre intimidad, que eran chats, esto es bastante antiguo, de 2005, personales con gente desconocida por internet a la que le solicitábamos que grabase su habitación, y entonces se presenta a la persona solo a través de las contestaciones del chat y el vídeo, pero no se ve a la persona. Un poco es íntimo, pero a la vez es anónimo, pero no lo es porque normalmente la gente se conecta a internet no desde el Kulturfest sino desde el cuarto de su casa, ¿no? Y claro, sí, efectivamente, claro, estás ahí con tu escritorio abierto, si no has borrado las cookies y el historial empieza a aparecer lo que viste ayer por la noche en internet, ese tipo de cosas. Aunque realmente como yo, como soy un absoluto en la ¿Puedes repetir? que para alguien como yo, que creo para el ejercicio es fantástico. ¿Puedes repetir otra vez? Yo creo que se va. Cuando dices subjetividad, se baja el volumen y no se escucha nada. Que para alguien como yo, que cree en la subjetividad, este ser es fantástico. Sí, yo creo que vas a tener que escribirlo. Escribe.
Me he perdido, ¿dónde íbamos? Ah, vale, estás publicando el poema. Sí. Pues yo voy a cerrar unas ventanas. Publicar. Vale, bueno, así retomando. Entonces, cuando yo hablaba del significante flotante, era hablando sobre el tema de la evolución de los lenguajes en Internet y cómo lo que se hace es separar forma y contenido. De modo que al principio en Internet está todo mezclado. Imagínate que ahora yo en esta marca incluyese una nueva marca, voy a hacerlo en la última para que lo veas, que dijera color igual a rosa. Sí. Esto es mezclar forma y contenido, porque yo en el lenguaje estoy incluyendo aspectos de contenido, como el tipo de enunciación, con aspectos de formato, ¿no? Que podría poner fuente helvética. Sí. Vale, si el formato y el contenido están mezclados, hay manera, pero da mucha lata de separarlos. Lo que sucede en la medida que evolucionan los lenguajes en Internet es que se tiende a separar formato y contenido y a conseguir formatos que sean casi puros de formato, es decir, códigos que describen única y exclusivamente el aspecto de las cosas y códigos que describen exclusivamente el contenido de las cosas, ¿no? De ahí... Pero son visibles ambos. No, eso es un poco raro porque le llamamos los técnicos al navegador un intérprete. Entonces hay un intérprete que lo que hace es precisamente volverlos a combinar y tú ves una página web. Entonces el intérprete lo que hace es coger los dos códigos y verlos. La cuestión es que es muy interesante que en la medida en que estos dos códigos se separan, lo que aumentan son los procesos de resignificación, porque lo que permite tener contenido limpio, sin formato, es darle otro formato. Y darle otro formato, evidentemente, puede ser cambiarlo de color para darle más importancia, como cuando yo ahora estoy marcando una palabra por medio del subrayado, pero puede ir mucho más allá. No es lo mismo este texto, por eso hablaba de las cuestiones de la visualización, ¿no? No es lo mismo este texto en una visualización lineal vertical, en la cual se respeta, en teoría, la distribución temporal de la conversación, que, por ejemplo, resignificarla trasladando cada una a un lugar del espacio y haciendo un mapa, ¿no? Un mapa mental o un mapa, si quieres, incluso físico de los lugares en los cuales se originan los conceptos o las asociaciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, en la medida en que esas dos cosas están separadas, se favorece precisamente esos procesos de resignificación. Por eso hablaba yo del significante flotante. Entonces me parecía interesante que nuestro propio esfuerzo de marcado de la conversación derivase precisamente después en una posible resignificación de la conversación. ¿Entiendes? Sí, me cuesta entender un poco la resignificación. Claro, la cuestión es evidente, yo creo que para todos lo es, que el sistema de conversación que hemos decidido tener condiciona lo que estamos hablando. Ahora bien, una vez ya hemos tenido la conversación, es evidente que el sistema de marcado condiciona su recepción. ¿Entiendes a lo que me refiero? O cambiando, remarcando esta conversación, ¿sería una conversación diferente? Esa es la pregunta. Voy a anotarlo. No, una conversación diferente. Ahí es a donde voy. Yo creo que debería serlo. ¿Tú crees que sí debería serlo? Claro. ¿Por qué? No es que el lenguaje condiciona la comunicación. Sí, pero como lo condiciona en todo caso, el resultado de evidenciar el marcado no es más que una conversación más transparente, no es otra.
Sí, 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 claro. Para portugués, o significado flutuantes são traduzidos como significantes vazios. Ja, 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 qué bueno. Voy a anotar. Eso también, mucho también. No oigo. Ahora te lo digo. Tienes que repetir, Ana. Vale, lo voy a anotar en el texto. Y pongo Spivak 4. Vale, entonces esto es afirmación aparte. Entonces, decía André que en portugués significante flotante viene a querer decir significante vacío. Sí, porque nosotros entiendo que utilizamos el concepto de significante flotante cerca de lo que es el psicoanálisis, cuando está flotando ese código fantasma que está sobre nosotros, pero que de manera inconsciente, no solo en nosotros, sino en el propio lenguaje. ¿No? Cuando en lingüística se esta diferenciación entre el significado y el significante, que podemos asociar el significado al contenido y el significante al formato, no hay una correlación directa entre un significante y un significado, de manera que pertenezcan el uno al otro, para nada. Es que hay un formato flotante que a veces nos tiende trampas, que a veces que juega a aparecer o a desaparecer y condiciona absolutamente el contenido de lo que decimos. Por eso volvemos al principio de las dificultades de mantener una conversación en realidad, que estén entre las dos partes o las cuatro partes, ¿no? Te hemos perdido un poco, porque suenan así a trocitos. ¿Puedes? Lo escribo. Vale. Y no sé cómo está esto. Claro, yo aquí lo que decía Ania es que precisamente esa separación de significante y esa idea de los significantes que dices que planean y acechan
Si yo cojo el supuesto significado y le voy cambiando de significante, lo que hago es resignificarlo. Sí. O sea, Sí. sería un ejemplo muy tonto, pero si yo cojo una palabra como amor y me voy a buscar a Flickr una imagen kitsch y pongo las dos palabras, ¿cuál va a ser la lectura que se hace de la misma palabra? Completamente diferente que si busco, yo qué sé, una imagen de sexo explícito. Evidentemente estoy resignificando la palabra, no es en absoluto. Y precisamente eso es lo que, digamos, que creo que, por eso decía que si cambiásemos las marcas debería cambiar la conversación. Si la conversación es nuestro contenido, lo que está en negro es contenido y lo que está en morado es significante, si realmente la conversación fuera resignificable, al cambiar las marcas debería cambiar el contenido, porque cambia la recepción, porque evidentemente con la elasticidad que tengan las palabras, que es otro concepto del que hablas mucho, ¿no? La plasticidad, sí. ¿Puedes desarrollar un poco eso, de la elasticidad de las palabras? ¿Has escuchado a Ania? ¿Puedes desarrollar el tema de la plasticidad de las palabras? Yo creo que Ania sobre todo habla en relación a la poesía. No solo es la fuerza plástica, ¿lo escribo o lo digo? ¿Me oís o me leéis mejor? Ambas. Te oímos bien. Me leéis, Odisea 2001. Cuando hablo de la plasticidad de las palabras, pienso en Nietzsche, cuando habla de la fuerza plástica. Nietzsche dice que el sujeto, la subjetividad, nosotros, en realidad nos medimos por si tenemos fuerza plástica mayor o menor, si somos más o menos flexibles a reaccionar pues, a la concepción y al entendimiento en general. Y cuando habla de esta plasticidad del cerebro, que supongo que tiene mucho que ver con las fases de enfermedad que él sufría, ¿no? Los terribles dolores de cabeza y enfermedades nerviosas, cuanta mayor sea la plasticidad del cerebro, mayor es la fuerza plástica de nuestro espíritu y mayor nuestra capacidad de percibir, comprender el mundo y de estar en él, ¿no? Y mayor es nuestra potencia. Entonces, él se hace una pregunta muy interesante que es, tenemos que construir nuevas formas de vida, ¿no? Otros valores. Vamos a ser capaces de que esos valores sean suficientemente artísticos, suficientemente estéticos, suficientemente plásticos. Entonces, yo que entiendo el lenguaje como también como organismo de alguna manera, aplico este concepto de la plasticidad al lenguaje, ¿no? Claro, yo estaba recordando que cuando yo estudié geología, la plasticidad se le decía la propiedad de un material para plegarse sin llegar a romperse, ¿no? Entonces, la cuestión es, claro, que sin embargo, yo creo que hay un momento que quieres romper el lenguaje, ¿no? Quiere decirte que quieres llegar hasta el extremo y ir más allá, no lo sé, ¿eh? Estaba ahí haciendo asociaciones de estas libres de imágenes un poco raras. La del cerebro es como la primera, ¿no? Esa noción que hay de que la propia plasticidad mental e imaginativa es realmente una plasticidad cerebral, una capacidad de elasticidad de las células, pero hay esa idea, ¿no? de poder deformarse sin romperse. Sí, por ejemplo. Que también, lo voy a anotar, podría tener que ver con la idea de los pliegues que habla Deleuze, ¿no? También. Seguís viendo mi escritorio, ¿no? Sí.
Gracias. Sí, estoy escribiendo. De verdad, no puedo evitar tener ese sentimiento de estar en la película 2001, Odisea del Espacio, y del al 9000 de Alien. ¿Te he perdido o estás trabajando? Estoy aquí. Estoy viendo las imágenes que apuntas de plasticidad. Es que además tuvo mucha gracia porque estabas hablando del cerebro y yo estaba viendo las imágenes del cerebro. De esto que hago mucho de navegar por imágenes. Sí. Y que yo me pregunto, en realidad, este ejercicio de marcar la conversación no es un ejercicio de reflexividad, de autorreflexividad. Es decir, igual que cuando el movimiento acaba en sobre mi cerebro como el órgano del cuerpo y me encuentro con el límite de la autorreflexividad, este ejercicio de Kant Spivak Speak puede ser también una mirada que la propia conversación se hace a sí misma, encontrándose con su código y con su límite. Bueno, el pliegue del que hablábamos, que también era un pliegue temporal, ¿no? Qué bien. Eso quizá a lo mejor había que explicarlo. Ahora voy. ¿Tú o yo? Que en algún momento cuando hablamos de Spivak y del tema de la documentación, Sí. no sé si es muy evidente, supongo que no lo es para el público, pero en principio el leitmotiv de la conversación es el Kant Spivak Speak 2, aunque estamos en el 1. O sea que la idea era analizar un poco cómo había funcionado el 1, aunque no se hubiera hecho todavía, ver un poco cómo funcionaba y empezar a trabajar en asociaciones sobre lo que podría ser o llegar a ser o no un Kant Spivak Speak 2. Entonces hay como una especie de bucle temporal, porque te sitúas primero cuando estás planeando el 1, en realidad estás pensando en el 2, y cuando estás en el 1 ya estás en el 2. Es como un poco que no sabes en dónde estás ni en qué momento del tiempo, porque claro, estábamos planeando de hablar sobre los resultados del 1 en el propio 1, cuando no ha sido todavía. Y entonces la idea de pliegue y repliegue yo creo que ayuda mucho a esa idea, ¿no? Hay un pliegue. Pliegues son Dobras. ¿Sabes qué nos ayuda bastante a pensar el pliegue? Estaba pensando en el texto sobre la exposición de Vives y de Lua que yo comisarié en Vigo, en junio del año pasado, que di una pequeña conferencia, ¿recuerdas que tú estabas? Sí. Que ponía el siguiente ejemplo gráfico, que no es mío, es de Lili Uberman, me parece. Ahora lo vamos a ver. Mira, Horacio, aquí estamos. Los dos en presencia real. Mira. Venga, aquí está el pliegue. Esta es una escultura, la de la izquierda, de Miss Bourgeois, una mujer casa de las que ella hace, que es una reinterpretación, aunque ella no lo supiese, de los pliegues de Santa Teresa de Lérida, aquí, y que puede hacer que una obra que es feminista
contemporánea sea una obra barroca y que una obra barroca tenga una lectura feminista y contemporánea y que se produzca un pliegue en el medio que nos permita estar hoy en el barroco y en el barroco estado en el otro. ¿Oración? Sí. No estoy revisando el documento y eso. Sigue tú. Nada. Bien. No sé si me lees. No, ¿dónde estás? Me ha pasado un papelito que pone 10 minutos. Ah. ¿Y cómo iba a poder saberlo? No, porque te lo estoy enseñando a la cámara. Pero bueno, claro, sí, claro. A ver, enséñame otra vez. 10 minutos, vale. Vale, pero aquí entiendo que el pliegue es como un momento ya casi de fractura en el cual dos momentos en el tiempo se comunican, ¿no? Sí. ¿Pero por qué dices fractura? Porque hablábamos antes, precisamente he introducido la palabra fractura, espero que con precisión, porque hablábamos precisamente de la elasticidad antes y de la elasticidad como esa propiedad de plegarse sin romperse. Me parece interesante, ahí hay una serie de conceptos, ¿no?, que consideramos romperse, que a lo mejor tienen connotaciones positivas y negativas, y de entrada algo roto ya estamos pensando en algo malo y no tendría por qué, pero me parece interesante la idea de pliegue, la idea de fractura, la idea de que hablabas de elasticidad cuando hablabas del lenguaje, ¿no?, de estirar las palabras. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuándo se supera la elasticidad de la palabra? Cuando no... Te lo puedo buscar, que también es una referencia interesante, la curva del diseño, no sé si has oído hablar de ella. No. Hay una curva del diseño de la innovación que lo que viene a decir es que cuando creamos un producto innovador puede ser muy innovador, pero si supera la curva puede no interpretarse. O sea, yo puedo mejorar la silla hasta tal punto que no sea reconocible como silla. Entonces, como diseñador, si supero ese nivel, aunque la silla es muy buena, no va a funcionar porque nadie la reconoce como silla. Ahora busco una referencia. Entonces podría tener que ver con esa idea, la rotura, ¿no? La silla es muy buena. El ejemplo que dan siempre los diseñadores es la silla japonesa esta, de sentarse con las rodillas, que desde el punto de vista ergonómico funciona, pero la gente no la compra porque no la reconoce como silla, ¿no? Entonces quizá esa sería la fractura aquí en el campo del diseño, ¿no? La silla era elástica, la hemos estirado hasta el límite, pero hay un punto en el cual, en este caso, lo estamos asociando a la capacidad del comprador usuario de reconocer como tal el objeto. ¿Podría darse el caso en el lenguaje? Sí, de hecho hay una filósofa gallega que os recomiendo absolutamente, Rebeca Bacellero. Ah, vale, qué bueno. Que
que tiene un libro que es, creo, A Revolución non será televisada, que es uno de sus primeros libros sobre filosofía, muy basados en todo el pensamiento de Deleuze, sobre los procesos de subjetivación. Con esto voy a acabar en lo que tú me preguntabas, y que viene a decir que para poder inventar una subjetividad nueva hoy tenemos que pasar por un proceso de desubjetivación. Mantener siempre una unidad mínima que nos siga constituyendo como sujeto, que no esté completamente descalabrado, es decir, esquizofrénico. Entonces está en esa tensión entre de esta construcción cultural sin perder mi subjetividad última, cordura. Entiendo que también tiene que ver con las piezas de diseño y con el lenguaje. Sin que eso sea un pero hasta dónde existe esa fuerza plástica de la que hablábamos antes. Habrá sujetos, objetos culturales, objetos o artísticas que tengan una gran flexibilidad y otras que tengan menos. Y en esa exploración de los límites está la libertad. Pienso yo. Esto no lo voy a encontrar. Bueno, si no lo añado después al documento. Claro, es que buscar por curva y diseño es como lo peor. Sí, pero bueno, el concepto me queda claro. ¿Puedes escribir el nombre de esto? Yo creo que es lo que está haciendo Ania, que estás metiendo a Rebeca Baceirero en el texto. Sí. Que era también la de los microfascismos. Sí, ahora hablo de la película. ¿Cómo vas, Ania? Bien. ¿Qué queremos decir antes de que pasen los 10 minutos mínimos que deben de ser 5? Yo iba a proponer más preguntas, quiero decirte a ver un poco cuál ha sido la recepción y todo eso. Totalmente. Lo podemos dejar aquí con Rebeca, que está muy bien, que es una referencia muy interesante, y abrir un poco. Pues lo que bien. Hay una pregunta ahí. Sí.
Está ben. Ajá. 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 Voy a ver si Ania. No sé si escuchaste nada de nada. No puedo entender. Básicamente, te digo así como súper rápido, hablaba un poco de la situación en la cual se coloca al público, ¿no? Y que en cierto modo te quedas como observador un poco en el plano del voyeur, ¿no? Y hablando un poco porque hablábamos antes también de la intimidad y de esa idea de espectador voyeur y que a lo mejor es un poco incluso difícil, que hay unos canales de participación en la conversación, pero que a lo mejor el formato te aleja de esos canales a la vez. Y de esa idea eso de voyeur que claro, están los escritorios y no sé si más o menos he resumido bien. Es como si, yo creo que vas a hablar de una especie de voyeur que a uno tempo se siente atraído por observar, mas ao mesmo tempo também se tem aquela questão de não poder participar. Voy a dar una vuelta al debate. Pero é que eu acho que o dispositivo visual afonda moito na frontalidade. De feito, ao principio da conversa empezábamos coas miñas propias dúbidas da relación co público e eu penso que a tensión é interesante, esa tensión entre participar e mirar, pero interesante, non sei se resolto ou non, pero
pero esa tensión eu creo que incluso para nós era evidente cando Ania di pero si estáis vendo o meu escritorio a ver si teño algo que non debería. Sí que, claro, hai esa tensión incluso hai momentos que esqueces que está o público e que realmente estás a traballar, non estás a... E neses momentos de golpe dixas, pero se hai xente fora e sí que esa tensión é igual para nós tamén. Ajá. Tens essa possibilidade que não tens numa conversa. E aqui esse exercício é perfeito, porque é demasiado estímulo. A nossa conversa, que é gigante, e é raro, não é comum. Uma apresentação deste género ter essa possibilidade de escolher porque estás a ser assaltado por demasiados estímulos. ¿Escuchaste, Ania? No digo nada. No sé si hay posibilidad de pasar el micro, no creo que llegue el cable, ¿verdad? Decían que al haber un exceso de estímulos en el setup, el espectador como que tiene la posibilidad de escoger un poco con qué se queda, que hay como un cierto espacio de decidir si prestas atención al texto o a un escritorio o al otro, la conversación, ¿no? Que en una conversación convencional solo está la conversación y aquí tienes un mayor rango de posibilidades. El exceso te obliga a centrarte, no puedes percibir todo en conjunto y por lo tanto tienes esa capacidad de decidir con qué te quedas. Y también por algo. Sí, sí. Tú no oyes, pero nosotros sí te oímos. Vale, que no, voy escuchando. Hay algo importante que realmente a mí me hace un ejercicio de actualización. Es decir, ahora estamos a comunicarnos mediante imágenes de texto continuamente. Es decir, la comunicación, internet, a través de Facebook, las redes sociales, las lecturas de textos, de ensayo, de trabajos, imágenes, non só como imágenes, senón tamén imágenes de texto. Quería compartir con vos unha imagen sobre como compartir a palabra. Porque hai unha imagen que estamos a decir. É unha dificultade para o público, pero que é unha dificultade que ten o día a día de comunicación. Que é a ver se atopo rápido. Sí, esta. A ver, ¿está desarrollando? Sí, sí, sí. Pero yo creo que vas a tener que explicar un poco en qué consiste, porque sin explicar es difícil. ¿Horacio? Sí, que yo creo que vas a tener que explicar un poco en qué consiste la imagen, porque sin entenderla es un poco que... ¿Cómo? Ampliar. No, nada, Horacio. Que si puedes ampliar más la imagen. Y si no la abro yo en otro ordenador. No la abro. Luego si le das al botón derecho, ver imagen. Ahí. ¿Y qué hago? Ver imagen. ¿Perdona? Ver imagen. Yo necesito escucharte a ti, Horacio. Sí, no, es que le he dado la vuelta para que vieras. ¿La ves así? Bueno, descríbelas y eso.
Bueno, lo que venía a decir es, esta conversación que hemos hecho de Carlos Vivarisky se parece mucho a esta cuestión actual, que es una foto de Vox, que es uno de los representantes políticos del PP, el segundo del PP en España, del partido de gobierno, que por la polémica que levantó el candidato a elecciones europeas, Cañete, cuando en un comentario machista dijo frente a Elena Valenciano, que es la candidata del PSOE de la oposición, que era muy difícil discutir con una mujer porque enseguida se interpreta como superioridad intelectual, que por eso le había salido tan mal el debate, ¿no? En España se levantó un revuelo muy grande y el PP, el partido del gobierno, contesta en un programa de televisión de las elecciones europeas, que aquí vemos el signo de las elecciones europeas a la izquierda, contesta con un tuit de la opositora del PSOE, Elena Valenciano, que pregunta: ¿habéis visto un tío más feo que Nivel? Que ella también es machista, porque llama a un tío feo por físico. Pero para enseñar esto, imprime digitalmente un tuit en una cartulina que muestra en un programa de televisión, donde además, perdonad que veo, porque la otra imagen se ve un poquito mejor, un segundo. Había una imagen aquí, de hecho hemos hecho muchas cosas, ¿no? Pero en donde delante del tuit impreso hay un logo y a la derecha un símbolo de la cadena de los ¿no? Esto es una captura de imagen que parece la prensa online del periódico del país y nosotros compartimos en Facebook. Es decir, yo estoy leyendo un texto con una información que es la frase: ¿habéis visto un tío más feo que se queda completamente suelta en toda la sobreposición de medios de transmisión, con un tuit impreso desde la frente de la cartulina, mostrado en televisión, capturado en fotografía, reproducida en prensa online y compartido en una versión. Claro, cada uno de ellos sería como un pliegue, ¿no? El primer pliegue sería el tuit, del tuit pasa a la cartulina, de la cartulina pasa al programa de televisión, del programa de televisión pasa al medio online y del medio online se captura y se vuelve a retuitear por Facebook, ¿no? Y entonces sería un repliegue del repliegue del repliegue del repliegue, ¿no? Pues, mas isto volta á origen, porque isto é unha frase que surge de Twitter. Sí. De Twitter vai á impresión, se imprime numa cartulina, se filma na televisão, se capta por imagen fotográfica que va a un jornal online y de ese jornal online os usuarios tiran de ahí y voltan a compartir nas redes sociais. Claro, exactamente. Entonces, incluso en las cuestiones políticas que nos afectan, la lectura, la transmisión y la comunicación se está dando en este nivel de complejidad. ¿No? Sí. ¿En qué lugar deja el público y qué posibilidades tenemos de intervenir? Yo creo que estamos muy acostumbrados ya a tener un conversación de colores. Esto venía un poco al tema de los lenguajes actuales, ¿no? Y del grado de complejidad que había adquirido todo el tema de la comunicación. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Si no, lo dejamos por aquí. Si no, después podemos estar bien. Ficamos por aquí? Sí. Então, mostra-lhe, Ana. Claro. Ay.